Bueno, y quiero contarte mi caso real de cómo pasé de ser un freelance, una persona autónoma trabajando para diferentes clientes con diferentes tipos de servicio, a cómo construimos una agencia de lanzamientos, ¿vale? Y creo que al final es un paso a paso, que es el mío, no tiene por qué ser el mejor, pero creo que sí que te puede ayudar, ¿no? Entonces, para introducirte un poco en el origen de todo, hace unos años yo estaba solo, literalmente un portátil, una libreta y una idea que no tenía ni forma ni nombre. No tenía equipo, no tenía clientes y lo más importante, no tenía claridad. Solo sabía una cosa, que quería vivir de crear proyectos digitales, que era lo que me gustaba hacer. Yo había estudiado un máster de marketing digital, yo quería abarcar todo el marketing digital, pero cuando estuve estudiando este tipo de máster me di cuenta que saber de todo lo que conlleva el marketing digital era inviable. Entonces yo me centré en lo que me gustaba, que era la parte de social, redes sociales y social ads y publicidad, que al final es hacer crecer de forma orgánica o a través de una estrategia publicitaria en redes sociales a los clientes. ¿Vale? Sobre todo lo que tenía claro es que quería tener algo y construir algo mío. Pero claro, una cosa es querer tener una agencia o tu negocio y otra distinta es saber cómo hacerlo. En aquel momento yo no tenía contactos, no había tenido mentores, no tenía referentes y me pasé pues meses buscando en cómo tener mi propio negocio, cómo montar una agencia de marketing digital en diferentes canales, pues como por ejemplo en YouTube. Hasta que entendí algo muy simple, que no se construye una agencia viendo tutoriales o buscando información, sino que se construye resolviendo problemas reales. Hoy, después de años, te puedo contar que esa idea que empezó en una habitación se ha convertido en una agencia con más de 20 personas dentro del equipo, que hemos gestionado más de 10 millones de euros en lanzamientos digitales de nuestros clientes y que he podido trabajar con algunos proyectos y referentes en diferentes nichos del sector. Pero no te voy a contar una historia de éxito como tal, sino que te quiero contar mi proceso, cómo ha sido mi propia historia. Ya te digo, como te decía al principio, no tiene por qué ser el camino correcto, pero es el mío y el que a mí me ha funcionado y cómo lo he construido. Y a ti, seguramente si estás viendo este vídeo, te puede ayudar o bien a poder motivarte o a inspirarte y tomar tu propio camino. Y si te puedes ahorrar algún tropiezo que otro, pues seguramente mucho mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo puedes construir esa agencia desde cero sin depender de nadie y sin tener que esperar al momento perfecto. Vale. Te cuento mi historia, más de freelancer, ¿no? De estar yo solo a tener un equipo. Cuando empecé era el típico perfil pues que hace de todo. Al final seguramente te veas identificado en esto, ¿no? La estrategia, los anuncios, la edición de vídeos, el diseño gráfico, la atención al cliente, reporting, copies, funnel, todo. Si el cliente pedía algo, yo le decía que sí. Y muchas veces sin saber cómo hacerlo. Luego ya me buscaba yo el cómo, ¿no? Pero le decía que sí. Y estuve así mucho tiempo. Una sensación constante de que trabajar sin avanzar, ¿no? ¿Era productivo? Sí, ok. Pero no progresaba. Hasta que un día, pues, me hizo una pregunta que realmente lo cambió todo. ¿Quiero ser ejecutor o quiero crear sistemas? Porque una agencia, un negocio, no es un grupo de personas haciendo cosas, que también. Pero una agencia o un negocio para mí es un sistema que entrega resultados y que entrega estos resultados de forma predecible. Esa mentalidad fue el primer punto de inflexión de mi cambio, ¿no? de mi propia historia. Y aquí sí que te quiero contar algo que para mí cambió mucho mi percepción a nivel mentalidad del negocio, ¿no? Que fue el mentor. Encontrar a una persona que había estado donde yo, que había pasado ya su camino y que compartía valores también conmigo, ¿no? Yo recuerdo de estar sentado en el sofá con Carmen, con mi mujer, y me habían hablado de un mentor concretamente y su mentoría valía 4.000, ¿vale? 4.000 euros. Yo tenía en el banco 5.000. Y a Carmen le digo, joder, Carmen, es que me lo ha hablado muy bien, yo creo que si aplico lo que él sabe puedo tener resultados, pero claro, es que son 4.000 euros, ¿no? Y esto te echa poco para atrás, te da miedo. Y Carmen me dijo, oye, si tú confías en él y confías en lo que tú vas a hacer, pues no, adelante. Yo hablé con él, le transmití este tipo de inseguridad o miedo y me dijo, Jorge, hacemos una cosa. Me pagas 2.000 ahora, empezamos la mentoría y los siguientes 2.000 cuando cierres tu siguiente cliente. Así fue, que fue como, joder, este tío está muy seguro de lo que está diciendo, ¿no? Pues no lo dudé. Y me puse en manos de una persona que, ya os digo, había estado donde yo estaba
que iba pasos adelantados a mí y que realmente me ayudó a abrir la mentalidad de mi negocio, ¿no? Y te diría que fue el principio del cambio a conseguir estar donde estoy hoy. Entonces, bueno, si tú estás en un punto intermedio o que no sabes por dónde tirar, para mí la figura de un mentor, ahí tienes que buscar tú con el mentor que te sientas más identificado, puede cambiar mucho tu modelo de negocio, la verdad. Así que bueno, yo te animo también en eso. Ya te digo que es mi caso personal, ¿no? Y a mí me ayudó mucho. Luego aquí lo que quiero es explicarte más el proceso del cambio, ¿no? Por diferentes etapas. En este caso, la etapa 1 fue como un caos creativo, ¿no? El inicio, como, bueno, cuando haces tú todo, tienes control, pero no crecimiento. Y mis primeros clientes llegaron a base de existencia y favores, ¿no? Amigos, conocidos, gente que me decía, oye, Jorge, un poquito de anuncios, ¿me puedes echar una mano? Y aunque al final los proyectos salían bien, yo no tenía ni tiempo ni foco. Era el hombre orquesta. Yo quería tener mis clientes para poder trabajar mucho mejor con ellos, ¿no? No cositas pequeñas, ¿no? Que iban saliendo. Y fue ahí cuando ya empecé a tener mis primeros clientes como tal, donde entró en juego mi primer colaborador. Y recuerdo ese día perfectamente, ¿no? El primer día que delegué algo. ¿Qué fue lo que delegué? Diseño gráfico. Yo ahí vi y sabía que necesitaba diseño gráfico a la hora de los anuncios, porque al final el anuncio es lo más importante dentro de un embudo donde hay una estrategia de publicidad. El CTR tiene que ser alto y tiene que llamar la atención ese anuncio. Le pasé el trabajo, esa tarde, me acuerdo, me senté en el sofá, estuve con mi familia, incluso no abrí el ordenador. Y fue como un poco sentimiento de raro, ¿no? A veces como algo de culpa. Pero bueno, esa sensación de culpa fue el inicio del crecimiento del negocio. Delegar no es soltar tareas, para mí delegar es confiar, ¿no? Y a día de hoy en todo mi equipo confío plenamente y ciegamente en él, ¿no? La confianza se construye con procesos, incluso a veces con intuición. Luego, para un cliente ya tuve que buscarme un aliado, ¿vale? Primero delegué en un colaborador, más adelante ya busqué algo más afín a mí, más como aliado, ¿no? Y fue como conocí a Martín, a mi actual socio. Tenía en este caso yo un cliente de lanzamiento, no controlaba toda la parte de funnel en ActiveCampaign o WordPress, y Martín justo era especialista en esa parte. Pues fue la forma de empezar a trabajar juntos, más con un aliado, ¿no? Esa parte de estrategia la teníamos los dos, pero Martín implementaba la parte de landing y ActiveCampaign y yo me dedicaba más a la parte de publicidad, junto con ese colaborador que te hablaba antes, ¿no? de anuncios. Con el tiempo, ¿qué nos pasó? Que al final queríamos ingresos recurrentes, más pasivos, ¿no? Y esto es una historia simplemente para que veas de qué forma más, entre comillas, más tonta puedes conseguir tu primer cliente. Nosotros contratamos una formación para vender en Amazon. Queríamos tener nuestra propia tienda en Amazon. Con estos formadores, en la tercera clase, les propusimos aliarnos y hacerles lanzamientos porque al final tenían un talento increíble, y queríamos ayudarles a que consiguieran un mayor número de alumnos. Y en la tercera clase, que ellos nos estaban formando a nosotros, les vendimos un servicio y empezamos a trabajar con ellos durante 1 año y medio. Ellos estaban facturando 100.000 euros en formación, al año siguiente nos pusimos en 600, 700.000 euros gracias a los lanzamientos que trabajamos con ellos. Y esto quiero decir que es una forma muy fácil, ¿no? De decir, ¿cómo consigo clientes? Pues es que fíjate, en una formación, en una membresía, en un café, donde sea, te puede salir tu primer cliente. Y fue ahí donde también pasamos al siguiente colaborador, porque tanto Martín y yo no éramos buenos escribiendo, y contratamos a un copy para que nos ayudaran con toda la parte de textos en landing, en emails, en WhatsApp, en todo lo que fuera escrito, delegado a una persona especialista en eso, ¿vale? Seguimos creciendo en esta etapa número 2 y aquí lo que pasó en esta etapa 2 es que vimos que realmente nos hacía falta más organización, más procesos. Y aquí entró a formar parte nuestra primera Project Manager, que nos ayudó a una organización y una planificación que jamás hayamos tenido nosotros, ¿no? Y para nosotros fue fundamental tenerlo esto. Y sobre todo porque vamos a pasar a la etapa 3, queríamos documentar todo. Cada tarea, cada entrega, cada reporte. No porque nos gustara o porque me gustara, sino porque ya llegó un punto que me cansé de explicar una y otra vez lo mismo. Entonces ahí nació lo que luego se ha convertido en la base de la agencia. Un sistema que cualquier persona nueva puede seguir. Si se hacía 2 veces, lo documentábamos.
Esa era la única regla para documentar. Y para nosotros fue un antes y un después documentar todo esto gracias a esta persona que entró a formar parte del equipo, ¿no? A esta Project Manager. La siguiente etapa ya fue construir el equipo. Cuando llegamos a 5 personas, yo me di cuenta de algo brutal. Mi trabajo ya no era el hacer o solo hacer, era liderar. Y nadie te va a enseñar a liderar. Tienes que aprender a soltar, a delegar, a comunicar, a motivar, a resolver conflictos y sobre todo a inspirar una visión común. Hoy por hoy, te puedo decir que el crecimiento más grande no ha sido pasar de una persona a 20 o a más de 20. Ha sido pasar de yo hago todo a confiar ciegamente en mi equipo para que lo hagan mejor que yo, incluso. ¿Cómo escalar equipo? Vale, aquí viene otra parte importante, ¿no? Relacionada con todo esto que te estoy diciendo. Una vez que tienes tus primeros clientes, llega el momento pues, de la verdad, ¿no? Que es como paso de trabajar solo a tener una agencia real, un negocio real. Y ahí es donde mucha gente se queda estancado. El primer paso es delegar lo repetitivo y no lo estratégico. El error más común suele ser contratar rápido y sin dirección. Y te digo que es el error común porque yo también lo hice, a mí me pasó. Lo primero que debes delegar no son decisiones, sino lo que tienes que delegar son tareas repetitivas y no tener que hacerlas tú. Edición, reporting, diseño, pues todo lo que no requiere de tu mente estratégica, que eres la mente que está montando el negocio. El objetivo al final es liberar tu tiempo y no aumentar tus gastos. Vale, por ejemplo, yo te cuento el ejemplo de la agencia. Pues fuimos contratando poco a poco. Empezamos con freelance, como con colaboradores, pero luego ya empezamos a contratar gente interna. Copy, project managers, diseñador gráfico, editores de vídeo, implementadores para ActiveCampaign, para landing page, para herramientas de automatización, contratamos gente de social media. Al final vamos contratando, haciendo el equipo más grande para poder abarcar un mayor número de clientes, en este caso. Pero, insisto en esto, delega lo repetitivo, no lo estratégico. Aquí tienes que ver qué es lo que tienes que ir delegando poco a poco y confiar en esa gente que estás contratando. Y el paso número 2 fue crear esos procesos, ¿no? Antes de crecer. Si quieres escalar, tus procesos tienen que ser más sólidos que tu motivación. Y esto se aprende a base de golpes, ¿no? Cada vez que entraba un nuevo cliente teníamos caos. Ahí fue cuando decidimos parar, revisar y estandarizar. Y ahí entró en juego Project Manager, ¿no? ¿Cómo se entrega una campaña? Vamos a estandarizarlo y marcar el proceso. ¿Cómo se comunica con el cliente? Vamos a documentarlo. ¿Cómo se mide el resultado? Lo documentamos. Cuando todo está escrito, puedes crecer sin perder calidad. Porque una agencia, un negocio, no escala por número de personas, escala por la claridad de un sistema. Que si entra una persona nueva, tener todo el onboarding hecho para que esa persona lo pueda ver y lo pueda aprender lo antes posible y no tener que estar detrás explicando todo el tema de procesos. Cuando empieza a haber rotación en un equipo o gente nueva, esto, si no lo tienes estandarizado y procedimentado, escrito, date por fastidiado. Tú como CEO estás muerto, ¿vale? Y para nosotros fue algo fundamental. El paso número 3 es liderar con visión. No voy a liderar con tareas. Y el salto real viene aquí. Cuando te dejas de preguntar qué hay que hacer y empiezas a responder hacia dónde vamos, ese es el éxito asegurado. En mi caso, yo tuve que aprender a comunicar visión, a inspirar un propósito, a tomar decisiones difíciles, porque un equipo no se construye contratando. Se construye cuidando, guiando y escuchando. Hoy, para mí, sé que mi rol principal no es la gestión de proyectos, que esto se encarga tanto la parte del director de estrategia como project manager. Para mí es crear las condiciones para que mi equipo pueda brillar. Yo lo que quiero es retener el talento y encontrar el talento para que venga a trabajar en mi equipo. Esto es fundamental. Y el paso número 4 es la cultura antes que el crecimiento. Uno de los aprendizajes más potentes para mí es que no puedes crecer si no tienes una cultura clara. Nuestra agencia nos ha construido por las herramientas y no por los valores que compartimos todo el equipo. Responsabilidad, transparencia, aprendizaje y mejora constante. Y eso, cuando lo integras, atraes al equipo y a las personas correctas. Clientes que conectan con tu forma de trabajar, equipo que quiere trabajar contigo y que comparten tu visión. Y para mí esto es fundamental y es uno de los pilares que yo tengo en mi mente y en mi grabado a fuego para trabajarlo en el día a día. Y te quiero contar qué lecciones aprendí, ¿vale? Esperar a estar listo antes de empezar. Nunca vas a estar listo. Esto lo tienes que tener claro. Así que empieza igual. La claridad llega haciendo. Y algo que digo mucho, que es mejor hecho que perfecto. Porque si esperas a la perfección, no vas a avanzar. Te vas a quedar siempre estancado, te vas a quedar siempre atrás. Mejor hecho que perfecto. Haz, equivócate. Y así es como
podrás seguir construyendo. No cobrar lo suficiente, porque al principio pues cobras poco por miedo. Si tú no valoras tu trabajo, nadie lo va a hacer. Yo recuerdo mi primer cliente, creo que eran 250 euros, la estrategia de publicidad. El segundo cliente fue a la reunión subiendo a 320, iba acojonado. Digo, ¿me van a decir que no? Y me dicen que sí. Digo, ¿cómo? Y al final tienes que valorar tu tiempo y tu precio. Va en consecuencia a tu tiempo y tu experiencia y todo lo que tú sabes, tu saber hacer. Y para mí no cobrar lo suficiente es uno de los errores y lecciones que he aprendido más a fuego. Y en todas las mentorías que hago con alumnos, esto lo vemos y es un tema a tratar para analizar esos costes que va a tener. Pensar que más clientes es igual a éxito. Y esto no es así, ¿vale? Porque a veces el crecimiento viene de mejorar lo que ya tienes, no añadir en más. Joder, si yo ya estoy trabajando con un cliente, voy a ayudarle a que facture más. No de ir añadiendo más. Porque más caro y calidad que barato y fábrica. Para mí, ¿vale? Esto es para mí. Y otro error, olvidarte de ti. Cuando trabajas 10 horas diarias, 12 horas diarias, vives en una jaula. Y la libertad no llega por trabajar más y ganar más, sino por construir algo mejor. Y ahí es ahí donde yo creo que ese punto para mí es clave, ¿no? Llegar a construir algo mejor para ti, para tu negocio, para tu equipo. Y por último, te quiero decir un mensaje final, ¿no? Que si hay algo que he aprendido en estos años es que una agencia no es un negocio. Es una forma de entender el impacto. No se trata de tener una oficina, un logo, un equipo grande. Se trata de construir algo que funcione aunque tú no estés presente. Dejar huella en los proyectos con los que trabajas. De ayudar a otros a crecer. Mientras tú a la vez estás creciendo. Yo empecé solo, ya te lo he contado. Y tú probablemente que estás viendo el vídeo estés solo ahora mismo también. Pero no necesitas saberlo todo para dar el primer paso. Solo necesitas tener claro por qué lo haces. Y cuando el por qué es fuerte, los cómo acaban apareciendo. Empieza pequeño, pero empieza con intención. Hazlo bien, aunque nadie te vea. Y no pares hasta que lo que en un día fue un sueño se convierta en tu equipo. Así que espero que te haya servido de inspiración, que reflexiones sobre en qué momento estás ahora y que ojalá puedas construir esa agencia de cara al próximo año. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.